toca danzar. Hoy los sapos me tienen que mirar, Taita Inti me tiene que aprobar. Hoy me toca cantar, hoy mi guarmi me tiene que elegir, Suma Guaita ya sé que eres tú. Esto es muy sincero, esto es verdadero, corazón chimaichero, corazón pumpinero, corazón pampino, corazón andino. Esto es muy sincero, esto es verdadero, corazón chimaichero, corazón pumpinero, corazón pampino, corazón andino. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Como Cada Viernes. Mi nombre es Natalie Marrufo Fernández y los voy a acompañar por los próximos 40 o 45 minutos de la velada de hoy. Es 17 de septiembre del 2021, año del Bicentenario del Perú. Son exactamente las 7:03 de la noche. Para la noche de hoy hemos preparado el libro La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo. Santiago Roncagliolo es un periodista y un escritor que no es, que ya lo hemos tenido antes en este espacio. Habíamos hablado antes de Abril Rojo con Lincoln Onofre, también habíamos hablado de La Pena Máxima con Diana Falcón y ahora esta vez vamos a hablar de La Cuarta Espada, precisamente también con alguien que también además es escritor y es periodista, con Víctor Liza. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Hola Natalie, ¿qué tal? Mucho gusto de poder estar contigo en tu espacio como cada viernes y poder seguir hablando de libros, que es lo que más nos gusta. Así es. Víctor, aparte que por este momento nos reúne precisamente el libro La Cuarta Espada, cuando conversé contigo para ver de qué podíamos hablar este fin de semana y que además ambos como periodistas nos junte un tema en común y un tema además que esté de momento, ¿no? Que es el terrorismo. Entonces, habiendo tantos libros de repente que hablan precisamente sobre este tema, cuando te pregunté sobre qué libro podíamos conversar, tú me dijiste La Cuarta Espada. ¿Por qué? Bueno, La Cuarta Espada es un libro que me parece menos académico, más como una novela, es bastante fácil de leer y además creo que cuenta un poco más sobre el personaje de una manera más humana. No pretende humanizarlo, pero sí para uno entender algunos fenómenos de la historia como este de terrorismo y de un personaje como Abimael Guzmán, creo que hay que acercarse un poco a los orígenes del personaje. Creo que Santiago Roncagliolo pudo conseguir alguna información que en ese momento, digamos, era lo más preciso sobre la vida y todo lo que fue Abimael Guzmán en su trayectoria. Entonces, de alguna forma, en ese momento contribuyó a conocer más al personaje y entender por qué generó todo esto que pasó en estos últimos años, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? 80 y 90. Así es, y como tú dices, o sea, me parece importante de repente darle una mirada adicional a lo que todos conocemos y muchos ignoramos, ¿no? Como es la vida anterior a Abimael Guzmán antes de convertirse en el presidente Gonzalo, ¿no? Entonces, La Cuarta Espada, si bien es cierto y conversábamos antes de salir en vivo contigo, es que es un libro controvertido de alguna manera porque tiene mucha crítica. Sin embargo, como tú dices, pues es un libro que nos permite a nosotros conocer el antes y además creo que es importante para las personas que quieren iniciarse en investigar un poco acerca de este personaje, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay otros libros que obviamente hablan de Sendero, hay libros de Carlos Iván de Gregori, hay libros también de Antonio Zapata, que hablan más del proceso de Sendero y que son importantes sin duda alguna, pero lo hacen un poco más desde la historia o de la sociología
o la academia, creo que cuando uno lee una novela, porque este libro es más como una novela, por más que digamos, Que no es está una catalogado novela, como un no es ensayo incluso, ¿no? Como una biografía. exacto, es como una biografía, un Ujú. ensayo, pero creo que los detalles anteriores al momento en que Guzmán decide emprender esto de la guerra popular, la lucha armada, es importante conocer eso, ¿no? Es un poco la vida del personaje, ¿no? Entonces, creo que esas aproximaciones nos ayudan a entender, sin desmerecer otros libros que sin duda alguna también creo que son fundamentales, pero me parece que este libro tiene esa diferencia, ¿no? Así es. Y también algo que te mencionaba antes de salir en vivo es la línea narrativa que tiene este libro, ¿no? Que de repente para ti, para mí que somos periodistas, es importante porque a mí me hace recordar, por ejemplo, cómo todo lo que hace un periodista para conseguir una noticia, ¿no? O para poder hacer su reportaje, etcétera. Entonces, no solamente lo hace el escritor, también lo hace el periodista. Y acá te cuenta en paralelo la vida de Abimael Guzmán y en paralelo todo lo que él hace para conseguir lo que estábamos leyendo en el capítulo anterior de Abimael Guzmán, ¿no? Entonces te cuenta las peripecias que él hace y la historia de Abimael. Claro, lo interesante es que él lo plantea no como muchos libros que se escriben y después el autor cuenta al juez lo que hizo para conseguir la información, sino que Ajá. a medida que tú lees el libro, la historia, te enteras, como tú bien señalas, de las peripecias que tuvo que pasar para poder encontrar información, que sin duda alguna no debe haber sido fácil. Muchas situaciones, en principio, porque como Guzmán ya era un personaje pues apestado, nadie quería saber nada de él, pues Ujú. no fue fácil conseguir alguna información, pero felizmente encontró algunas cosas en ese momento que digamos se podía conseguir y logró escribir este libro. Ujú. Bien, entonces vamos a empezar con el libro. El libro se llama La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo. Está dividido en tres partes. La primera parte tiene 4 capítulos. La segunda parte tiene también 4 capítulos. Y la tercera parte está dividida en 3 capítulos. El libro fue publicado en el 2007 y justo Víctor me contaba que él tiene la primera edición. Sí, la primera edición. A ver, por favor, Víctor, muéstranos el libro. Lúcete, lúcete con tu libro. Ah, el libro. Sí, Claro. acá tenemos el libro. Bueno, yo me lo compré por esos años. Yo recién había salido de la universidad, Ajá. pues, ¿no? El libro. Y sí, quise entender un poco el personaje. Me acerqué también a Roncayolo, porque Roncayolo ya había escrito una novela llamada Abril Rojo, que trata un Ujú. poco de la violencia política en Ayacucho, y que por lo cual ganó el premio Alfaguara en el año 2006, ¿no? Me parece, un año antes, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue como abordar un poco más, ya no tanto desde la ficción como lo había hecho en Abril Rojo, sino ya un poco más desde la realidad, desde hechos reales, ¿no? Algunos de Ujú. repente que pueden ser versiones o puntos de vista, porque hay de todo, entrevistas desde gente vinculada a Sendero, a gente militante comunista que no comulgaba con Guzmán, hasta gente de la policía y de otras, digamos, tendencias, ¿no? Entonces, creo que allí le da una riqueza de versiones que después ayuda a que uno pueda sacar algunas conclusiones, de repente no tan, digamos, concluyentes, ¿no? Que muchos tenemos conceptos sobre Guzmán por todo lo que causó al Perú, de alguna forma en los 20 años de violencia que se vivieron del 1980 hasta el 92, que fue capturado, y que bueno, lo del 92 en adelante es otra historia, sino Claro. para entender, ¿no? Lo importante es entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Así es, sí, 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 por supuesto, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y este libro a mí me parece interesante desde el inicio, desde la parte de repente que no conoces o que de repente alguna vez has escuchado y lo has olvidado, desde la introducción, ¿no? Cuando te dice, la cárcel que encierra a Abimael Guzmán fue construida especialmente para él y es la más segura del mundo. Para fugarse, Guzmán tendría que atravesar paredes de 40 centímetros de espesor hechas de concreto armado resistente a explosivos. Después, se enfrentaría a 7 puertas metálicas custodiadas, a un muro de 8 metros rematado por alambre de púas y vigilado desde varias torres. El perímetro exterior está resguardado por un campo minado. Si consiguiese atravesarlo, aún le quedarían 200 metros de pantanos hasta el mar. Si avanzase en la dirección contraria, se encontraría en plena base naval del Callao. A sus más de 70 años y con problemas de presión arterial, es poco probable que lo intente. O sea, el inicio, esta introducción me parece el relato pues de uno de esos, de esas películas de aventuras, ¿no? De aventuras donde tienes que entrar para un castillo, pero en el castillo hay, está lleno de cocodrilos,
rodeado de pantanos, ¿no? Entonces me parece espectacular, incluso hasta, no sé si creativo, pero real, ¿no? Sí, yo creo que esa descripción ayuda mucho a entender desde el saque en qué situación está Guzmán. Guzmán Uh-huh. es un personaje que está derrotado desde que fue capturado, Y la ¿no? peligrosidad, ¿no? Y la peligrosidad, pero sobre todo en qué condiciones se encuentra y en las cuales él no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Como para entender ya en qué situación está él luego de todo lo que él va a contar después en el libro, ¿no? Sobre Guzmán, de todo lo que va a hacer, de cómo va a hacer su encumbramiento, de cómo va a fundar su movimiento, este Sendero Luminoso, Uh-huh. de todo lo que perpetró, de todo lo que ideó y después cómo termina en una situación que nos dice mucho de un hombre derrotado, pero también creo que sirve mucho leer esa parte porque se ha desatado mucha histeria con respecto a Guzmán, sobre todo en estos días después que ha fallecido. O sea, la situación de ese hombre era un hombre derrotado. O sea, Abimael, y lo he escrito en mi Facebook, ¿no? Ya estaba muerto desde antes de morirse, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su muerte y todo lo que hizo seguramente que queda en ciertas memorias, pues de hecho generan este tipo de reacciones a veces más, ¿cómo te puedo decir? No tanto con la razón, ¿no? Con la razón. Uh-huh. Pero esa situación que describieron Cayolo de arranque es, en este momento Guzmán está así, en esta condición y es lo que puede hacer. O lo que no puede hacer, finalmente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, de repente vamos a pasar un video, vamos a ver el primer video de cómo el mismo Santiago Roncayolo describe un poco acerca de quién es el personaje de su libro. Hola, yo soy Santiago Roncayolo y voy a presentarles un libro que se llama La Cuarta Espada. Es la historia de un terrorista peruano llamado Abimael Guzmán. Esta foto corresponde a la presentación ante la prensa nacional e internacional de Abimael Guzmán tras su captura. Los hombres de negro a sus dos lados son agentes de la policía y arriba los hombres armados apostados en las esquinas son del servicio de inteligencia. El edificio que se ve al frente es la Dirección Nacional contra el Terrorismo y había otros 4 cuarteles militares y policiales alrededor. Había helicópteros sobrevolando la zona. Abimael Guzmán era el hombre más peligroso del Perú y el terrorista más letal de América Latina. El día en que lo arrestaron acabaron con una guerra entre el Estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso que ocasionó 70.000 muertes y desapariciones. Abimael Guzmán es el personaje de este libro. Bien, y dice, Abimael Guzmán es el personaje de este libro, ¿no? Y hemos visto pues las imágenes impresionantes de la época, ¿no? De la jaula, que era como un animal enjaulado, como lo presentaron. Sí, ahí lo que dice Roncayolo es prácticamente lo que mencionan en el libro, ¿no? Las condiciones en que estaba y también la imagen del video ayuda a ver claramente cómo estaba súper vigilado en el momento de que era capturado. O sea, no es que solamente lo presentaron y estaba ahí, ¿no? Sino que había todo un despliegue, ¿no? Un despliegue alrededor del local, en las afueras, con helicópteros. O sea, el tipo ya estaba desde ahí, se ve que es una derrota total, ¿no? Y es más, me puse a buscar el video de la captura. Uh-huh. O sea, hay un video en YouTube, está la captura de Guzmán, ¿no? Se ve que cuando lo aprenden en la casa, que está hablando con Cristín Vidal, y después cuando lo presentan allí, no solamente ese despliegue que hemos visto en el video, sino cómo los mismos policías y los mismos periodistas le dicen de todo, ¿no? Entonces ahí ves un hombre que está, si bien no lo demuestra, porque después alza el puño, comienza a dar sus arengas clásicas de orgulloso y todo eso, ¿no? Uh-huh. Orgulloso, lo cierto es que está derrotado, ¿no? Claro. Está derrotado totalmente. Ajá. Incluso hay algunos pasajes dentro del libro donde Santiago pues recoge algunas entrevistas o algunos recortes periodísticos también de la época, donde hablan que Abimael pues había sido capturado, no es la primera vez cuando fue la captura, sino es que había sido capturado en otras ocasiones, había sido arrestado en otras ocasiones, ¿no? Y en todas esas ocasiones anteriores, él se había mostrado, como tú decías, ¿no? Orgulloso, digno, siempre bien puesto y respondiendo lo necesario, ¿no? Respondiendo lo necesario. Y tanto así que incluso en una parte dicen que
ya parecía como que amigo del policía, ¿no? Le decía, otra vez me trae por aquí, pero ¿qué es lo que necesita de mí? Bueno, siéntate. O sea, como si fueran dos amigos, el policía y él, hablándole y preguntándole algo, y él, como él no parecía, o no era, bueno, un reo común, como un delincuente cualquiera, era un hombre más bien que siempre estaba bien vestido, bien a la camisa limpia, como lo describen, ¿no? Bien peinado, entonces lo trataban así. Entonces ahí también vamos a la frase esa, ¿no? De que te tratan como te ven, así seas pues un terrorista. Sí, y también supongo que el estar en prisión un largo tiempo, de alguna forma, puede generar una especie de relación con quienes los cuidan o los custodian. De alguna Ujú. forma, Con tu eso pasa en carcelario, todas ¿no? las prisiones con cualquier, sí, con el sistema carcelario, con los que están ahí de vigilantes, que cuidan a cualquier preso, o sea, cualquier, digamos, delito que hayan cometido. Al final se genera una relación posiblemente de respeto, pero también sabiendo que el que te cuida la tiene la sartén bajo el mango. Claro, claro. Y ahí tú ves también el tema por ejemplo, hay una parte donde, bueno, a ver, sin saltarnos, la primera parte me parece bien chévere de este libro, porque te permite conocer, no mucho, pero al menos aproximarte un poco a su infancia, ¿no? A través de los recuerdos de sus medios hermanos. Entonces, ya te vas dando cuenta un poco de cuál era la personalidad de él, porque el libro nos dice de que él es hijo de una relación extramatrimonial y que incluso es abandonado por su propia madre y que es llevado al Callao para que lo críe su tío. Pero su tío no lo trataba como parte de la familia, sino más bien era como en las mismas cartas que él escribe a su papá, ¿no? Le decía, mi tío y su familia se han ido de paseo y yo me he tenido que quedar, o me han dejado a mí a cuidar la casa. Ellos salen y yo me quedo, ellos comen y yo lavo los platos. O sea, era prácticamente como que el relegado, ¿no? Sí, él de alguna forma no crece como en una familia nuclear tradicional, sino que Ujú, solamente está de lugar en lugar. O sea, nace en Mollendo, en Islay, en Arequipa, en la provincia de Islay, la región Arequipa, y ujú, después lo trasladan al Callao y después vuelve a Arequipa. O sea, estaba como que lo traían como una pelota de tenis ajá, y sin tener un sentido de pertenencia, no solamente de lugar, sino también de familia, ujú. ¿no? Verse como un hijo de repente bastardo, un hijo no natural, como en esa época era, pues, Sí, ¿no? pues, ajá. Si no tenías un núcleo familiar seguro, además de todos digamos, los prejuicios que había en ese tiempo, te generaba toda una sensación de inseguridad y de todas esas cosas, seguramente. Ujú, ujú. Y es ahí donde la hermana, bueno, cuenta, ¿no? Susana Guzmán cuenta de que lo conoce a él en una Navidad, ¿no? En una Navidad llega y la impresión que tiene de él era que era un niño muy tímido, ¿no? Muy callado, muy tímido y que apenas hablaba, ¿no? Entonces, pero más adelante, pues, Susana también cuenta dentro de las anécdotas de que la policía la arresta por llevar además el apellido y por pensar de que estaba cambiando, creo que dólares para dárselos a Sendero Luminoso. Y ella misma dice, ¿no? Que la trataban muy bien, la policía la trataba muy bien, la trató como una reina porque tenían miedo de la represalia que podían tener si Abimael Guzmán se enteraba de que estaban maltratando a su hermana, ¿no? Entonces la policía trataba de tratarla a ella con guantes de seda. Claro, había como dos cosas. Primero, esta es Guzmán, es hermana del tirano, Ujú. de este El personaje monstruo. monstruo, entonces hay que captarla, no estar sacando algo para su hermano, ¿no? Lo está apoyando, pero al mismo tiempo, por lo mismo que es el monstruo, puede Ujú. hacer daño, entonces hay que ver cómo se le trata, ¿no? Entonces Claro. ese episodio es muy interesante porque demuestra un poco cómo se manejaban las cosas en ese tiempo, ¿no? Por Ajá. un lado, el tema de la paranoia y por otro lado, el tema del temor, ¿no? Ante el peligro que todavía significaba en ese tiempo Guzmán y Sendero Luminoso, ¿no? Lo cual al mismo tiempo te da a entender que cuando más bien la policía y crea todo esto del GEIN, se comienza a trabajar de una manera más racional, más estratégica y no a la loca, y Ujú. logran finalmente el objetivo. Pero mientras que se actuó así, era como andar como un cieguito a tientas, ¿no? Entonces, muestra un poco la situación del momento. Ujú. Y tú crees precisamente por lo que dices que la policía en aquella época no estaba preparada para un personaje como él.
o para un movimiento, una agrupación como fue Sendero Luminoso al inicio, ¿no? Yo creo que tanto el Estado como la sociedad peruana no estaba preparada para un fenómeno así. O sea, Ujú. en realidad creo que todos se sorprendieron. El año 80 pues acababa la dictadura militar de Morales Bermúdez y pasábamos supuestamente a la democracia. Entonces iniciaba una nueva era, ¿no? En el Perú, y nadie suponía pues que iba a llegar este grupo a comenzar a hacer barbaridad y media, ¿no? Entonces, conocerlo no fue fácil. Creo que habían algunas cuestiones preliminares que te indicaban, ¿no? La policía está más preparada para, digamos, de repente no conocer muy bien al enemigo, pero tiene más elementos que el militar, porque la policía, digamos, lo que puede hacer es investigarte y después aplicar la ley de alguna forma. En cambio, el militar está preparado para la guerra, para, digamos, el cuerpo a cuerpo y para matar. Entonces, creo que la intervención de los militares agudizó más el problema, o sea, encima de desconocerlo, agravó más la situación, Sí. pero creo que más bien con el tiempo se fueron dando cuenta de que había que conocer, para poder enfrentarse al enemigo, hay que conocerlo, ¿no? Hay que saber cómo juega, cuáles son sus estrategias, cómo piensa, y creo que eso al final terminó dando resultados con el GEIN, ¿no? El Grupo Ujú. Especial de Inteligencia. Claro, así es, y con la captura. Y hay una parte también en el libro que me parece importante decirlo por el punto en que juega la universidad, ¿no? La universidad en cualquier en cualquier ciudad, en este caso, bueno, en el sur del Perú, ¿no? Que es la Universidad San Cristóbal de Huamanga, porque es en la página 40 que yo tengo acá, en este libro dice, la Universidad de San Cristóbal había sido la segunda del Perú, pero llevaba cerrada casi un siglo. Volvía a abrir en 1958 con la aspiración de convertirse en un centro cultural de vanguardia. Para los ayacuchanos, la universidad era un motivo de orgullo, formaba profesionales para toda la Sierra Sur y había puesto a Ayacucho en el mapa. Por sus aulas pasaron intelectuales como Luis Lumbreras, escritores como Julio Ramón Ribeiro y Osvaldo Reynoso. Y entonces ahí te das cuenta de la importancia, ¿no? De la importancia que juega una universidad dentro de una ciudad, porque como dice el libro, lo ponen en el mapa, ¿no? Ya las personas empiezan a migrar para estudiar, para conocer, para saber un poco más, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que en esos tiempos había muy pocas universidades en el Perú, ¿no? Como ahora, que hay universidades como Cancha, Ajá, ¿no? ¿No? Ya sabemos por qué, claro, ¿no? claro, ajá. Pero habían pocas universidades y más en una zona abandonada del Perú, como era la Sierra Sur, ¿no? Y ya había la Universidad San Antonio Abad del De Cusco, la Cusco, de UNSA, Arequipa, ajá. pero faltaba por allí alguna conexión todavía. Entonces creo que la reapertura de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga representó en ese momento un gran avance para los pueblos de esa región, porque una universidad que más quiere la gente, lo que siempre ha querido es educación, porque saben que la educación es un motor para salir adelante, y en zonas tan deprimidas del Perú era la oportunidad para que sus hijos pues pudieran Ujú. estudiar, ¿no? Pero también esos hijos que estudiaban en San Cristóbal de Huamanga eran gente, pues, en muchos casos, no en todos posiblemente, que venían de datos sociales muy abandonados, muy pobres, y que fue como una especie de experimento, caldo de cultivo, donde justo recaló Guzmán, ¿no? Y Ujú. pudo allí comenzar a gestar todo su movimiento, Ajá, echar sus raíces. Sí. ¿sí? Sí, y justo citan también el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Y la diferencia en que él decía que la revolución en el Perú no iba a ser a través de la clase obrera, sino a través de la clase campesina, ¿no? Y que precisamente él comparaba a los obreros como si fueran los estudiantes universitarios. Claro, lo que también hay que analizar es que Mariátegui siempre decía que el campesino era el que, o sea, como acá no hay un proletariado, ¿no? En términos marxistas, digamos, ¿no? Ajá, Que en la revolución, porque el Perú no es un país industrializado, industrializado, ajá. el campesino, ¿no? El problema del indio, el problema de la tierra, pero para eso tenía que haber un movimiento estudiantil que se solidarice, ¿no? Ahora, Mariátegui, si uno lo lee, nunca planteó la lucha armada, ¿no? Claro, ajá. Mariátegui es más un teórico, un intelectual. La lucha armada ya fue una cosa que Guzmán le añadió producto de sus lecturas este, del marxismo, después de Lenin y después De Mao. aplicándolo de Mao, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí él le añade ese ingrediente, que además venía observado por toda una época. En los años 50 ya habían levantamientos de campesinos en los Andes, ¿no? Reclamando su tierra, que al final eso iba a pasar en cualquier momento,
y es como un caldo de cultivo para que cierto sector más ilustrado recoja algunas ideas del marxismo y después la Revolución Cubana, prenda un poco eso en los años 60, ¿no? Pero Ujú. Guzmán más bien repudia todo lo que es la Revolución Cubana, repudia a la Unión Soviética y Al él dice Che. que al Che mismo, ¿no? Hay una parte que habla del Che, pestes del Che, Sí, ¿no? cuando Carlos Que cuando Tapia dio una especie de homenaje, ¿no? Cuando muere el Che Guevara en un salón y le piden que vaya a un auditorio a repetir el homenaje y ahí es sorprendido por Abimael Guzmán que le dice, me he enterado que hay un profesorcillo que está hablando de Che Guevara, ¿no? Es este personaje nefasto para la historia cubana y no sé qué cosa más. Y ahí pues Carlos Tapia ya no pudo hacer nada más que bajar la mirada e irse calladito. Sí, 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 ese episodio está contado en el libro y se llega a ver un poco cómo Guzmán trata primero de hacerse como tener como una especie de superioridad moral dentro de todo el espectro marxista, ¿no? Ujú. Que tenían algunas coincidencias y diferencias, como siempre ha habido en la izquierda, pero él trató de ponerse como una especie de non plus ultra, una especie de diferenciación, ¿no? Entonces de ahí ya tú ves un poco cómo se iba gestando algo que no tenía nada que ver pues con lo que pasó en los años 60, ¿no? Ajá, así es. Y precisamente vamos a ver un segundo video que nos hable de cómo es que Sendero Luminoso comienza a hacerse de alguna manera conocido, ¿no? O a expandirse. A ver. Esta es la presentación en sociedad de Sendero Luminoso. A finales de 1980 colgaron perros de los postes, abiertos en canal o estrangulados en el centro de Lima. La policía tuvo que bajar todos esos perros con los que Sendero Luminoso anunciaba el inicio de sus acciones. Sendero Luminoso siempre tuvo un gran sentido de propaganda. Produjo muchísimos apagones y lo habitual era producir apagones, oscureciendo la ciudad para mostrar poder, para mostrar que estaban ahí. Su idea era siempre mostrar que estaban a tu alrededor, que estaban en la oscuridad, acechándote. Y vimos las fotografías de los perros en los postes, ¿no? Que es mencionado en más de una oportunidad en el libro, ¿no? Que son los primeros recuerdos que tiene Santiago Roncagliolo y que de repente lo inspiran para hacer la investigación. Y este libro inicia, pues, con la idea de investigar o entrevistar supuestamente a Sendero Luminoso para poder redactar un reportaje para el diario El País de España. Claro, la idea original de Roncayolo es publicar un gran reportaje en el diario El País, ¿no? Eh, y después surge lo del libro. En realidad lo del libro no es que lo haya pensado Ujú. hacer de arranque, él pensaba en el reportaje, pero creo que al final del libro, o mejor dicho, del reportaje, perdón, pasa ya la idea del libro, hay que hacer un libro más ampliado. Me hace acordar un poco la historia de John Hersey cuando escribe Hiroshima, Ujú. ¿no? Que escribe un gran reportaje luego de haber visitado el Japón tras las explosiones de las bombas atómicas, y al final esos reportajes se convierten en un gran libro, ¿no? Haciendo como una analogía entre esas dos historias. O sea, hay muchos reportajes que pueden dar para unas páginas y se acaba, pero esto en realidad, la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, daban, como en muchos casos seguramente, para un libro, y creo que salió bien, ¿no? Sí, claro, es una investigación mayor, ¿no? Y lo que dice también Santiago Rocagliolo en este video, ¿no? El sentido de propaganda, de marketing que tenía Sendero Luminoso a través del terror de colocar los perros en los postes, de derribar torres de luz para que la ciudad se quede en completa oscuridad y darse cuenta que en realidad el único sendero luminoso es él y su agrupación, ¿no? Y demostrar de esta manera poder. Claro, Sendero no solamente manejaba el terror a través de las cochebombas, a través de los atentados, a través de asesinatos, aniquilamientos, ¿no? Lo hacía a través de la propaganda, ¿no? Ujú. La propaganda como esta de los perros de Deng Xiaoping, que fue quien asumió la presidencia en China Así es. en los mediados de los 70, hizo una serie de cambios que han generado que China ahora sea potencia, de Ujú. alguna forma, mundial, pero que para Abimael era revisionismo, ¿no? Era traición. Entonces, esto de los perros y los famosos lemas pintados en las paredes, yo de niño recuerdo haber visto en unas calles por mi casa, pintas, ¿no? De Sendero Luminoso. He visto fotografías, obviamente,
en calles de otros lugares y en San Marcos mismo, sus aulas pintados. O sea, también manejaba muy bien la propaganda y su objetivo era sembrar terror, ¿no? Obviamente. El terror no solamente a través de la violencia material, sino también a través de la propaganda, y creo que en esa parte lograron su cometido porque pues la gente vivía atemorizada de alguna forma. Claro, y también hay una parte en el libro donde mencionan que además del terror que se sembraba a través de estos episodios de los perros muertos y las pintas, como nos comentas tú, también se menciona que la idea de Abimael Guzmán era adiestrar a los alumnos de la universidad, porque él sabía que estos alumnos eran profesores de colegio, eran profesores de academia, y que si este alumno hoy estaba estudiando en Huamanga, de repente el próximo año podía ir a Cusco a enseñar. Y ahí se iba expandiendo la ideología, ¿no? El pensamiento que él tenía. Entonces y justo hay un video también, creo, donde él dice, ¿no? El hombre puede morir, pero lo que no va a morir es la idea que tú pongas en ese hombre y que se va expandiendo, ¿no? Exacto, eso se ve en el video cuando está conversando con Ketín Vidal, ¿no? Uh-huh. Ketín Vidal le dice, pues a veces se pierde, ¿no? Le dice eso, y Uh-huh. él responde eso que tú mencionas. Uh-huh. Y que bien lo explica en el libro, ¿no? Acerca de cómo busca enraizar a través del alumno, pero no solamente de este alumno que en algún momento se va a enfrentar en una lucha armada, sino más bien va a sembrar lo que fue sembrado en él en los niños, en los adolescentes de las academias, en los niños del colegio, ¿no? E incluso hay partes donde menciona también acerca de la diferencia de los libros que llevaba la agrupación de Sendero Luminoso para educar a los niños y la diferencia de los libros que presentaba el Estado, ¿no? El gobierno, que te presentaba que eran dibujos de niños felices, mientras que los libros que presentaba para el adoctrinamiento de Sendero Luminoso eran fotografías, ¿no? E incluso analogías, donde veías a un hombre gordo de la ciudad comiendo bien y veías al costado la foto de un niño en el campo sin zapatos. Entonces ahí empezaba, él decía, ¿no? Que estas imágenes podían ser más poderosas incluso que cualquier palabra, porque así tú podías ver la diferencia que había entre uno y otro, ¿no? Y que tú tenías que buscar supuestamente la igualdad. Claro, y además le mostraba la situación, o sea, un niño yacuchano, un niño de esa zona, ve la imagen pues del rico que es gordo y opulento y el niño pobre, delgado, flaco, pues Uh-huh. se va a identificar, eso está pasando, ¿no? O sea, Sendero fue muy hábil para esas cosas, Por ¿no? supuesto. Usaba una propaganda de una forma potente, ¿no? Distinta que de repente lo del colegio, que a veces en el colegio, pues cuando uno lee los libros, tienes razón, ¿no? A veces nos pintan el mundo de mil maravillas, ¿no? Pero bueno, son cosas que ellos supieron usar y que lograron captar así muchos adeptos, ¿no? Pero también nos damos cuenta de que ellos sabían que la educación era una herramienta potente para tener no solamente la mente, sino el futuro, ¿no? El futuro de las personas, el futuro de la nación. Pero cosa que de Por supuesto. repente el gobierno todavía no se entera de que la educación es una herramienta importante, ¿no? Porque mira todo lo que estaba pasando, justo comentábamos contigo estos días, yo estuve la semana pasada en Ayacucho y había muchos jóvenes, me sorprendió porque eran jóvenes de entre 15 y 20 años, que justificaban el accionar. Y no es que lo justificaban porque de repente conocían o desconocían, simplemente porque era el sentir y lo que habían escuchado de otras personas, de lo que escucharon de repente de sus padres, ¿no? Porque sintieron de una forma totalmente lo que es el terrorismo a diferencia de nosotros. Claro, es que lo que sucede es que también, como conversamos esa vez, y Uh-huh. no creo que seamos infidentes en revelarlo, hay muchas memorias, ¿no? Hay muchas Ajá. memorias. A veces se tiende a usar la memoria de Lima, que sí, es cierto, acá hubo muchos atentados, hubo muchos cochebombas, apagones, yo los recuerdo mucho de niño, a veces he tenido que hacer mis tareas con vela, ¿no? Con lamparín, porque se Uh-huh. iba la luz, ¿no? Se iba la luz y tenías que hacer tu tarea a oscuras, ¿no? Esas cosas a veces quedan registrados y la gente más suele recordar eso, pero es una memoria de Lima, ¿no? Eso no quiere decir que en otros lugares haya sido al revés. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Ayacucho, como ya hemos conversado todo el proceso de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, no sé si una mayoría, y no lo creo, pero sí hubo un sector que simpatizó con Sendero, posiblemente en los principios, ¿no? Y esa memoria se puede haber trasladado en otras generaciones, ¿verdad? Al mismo tiempo, yo conversaba con unos amigos sobre estas imágenes de la Plaza de Armas
de Ayacucho, y que también salieron en las redes sociales, en Twitter, comparaban la marcha que se hizo acá, ¿no? Demandando pues que se incineran los restos, ¿no? De este criminal, mientras que en Ujú, Ayacucho estaba vacío. Yo creo que no es que no haya pasado nada allí, lo que pasa es que en otras regiones del Perú se ha procesado distinto, es como que la gente ya vivió su duelo, mucha gente, y han sufrido más allí todavía, han podido de alguna forma encontrar a sus desaparecidos, a sus muertos, y también han sufrido mucha represión del Estado, que posiblemente aquí en Lima no se ha vivido. ujú. Entonces, pasan esas cosas y para ellos ya pasó, ya lo procesaron, pero aquí hay como una cuestión no solamente de la memoria de Lima, sino los medios de comunicación y ciertos sectores políticos exacerban el asunto, que no digo que no haya que recordar lo que hizo Sendero, hay que recordarlo definitivamente, pero de una manera hasta histérica, diría yo, ¿no? Del asunto. Y entonces lo que hay que hacer es un poco reconstruir las memorias distintas que hay de lo que pasó. Yo recordaba un poco, había un documental, no sé si te acuerdas, de la guerra con Chile, de la guerra del Pacífico, Epopeya, Ujú. que era un documental hecho por chilenos, pero que recogía las versiones de los peruanos, de los bolivianos y también de los chilenos, y entrevistaban a Nelson Manrique, este historiador, y él decía pues que si bien es cierto, los chilenos llegaron acá y tomaron Chorrillos, Miraflores y todo el desmadre que hubo, hay una batalla en la cual los chilenos salen derrotados humillantemente, que es la batalla de Concepción, ¿no? Ujú. Y entonces cuando preguntan en la sierra, ¿no? En la sierra central, ¿no? En la sierra de Junín, Pasco, Huancayo, toda la sierra central, ellos dicen nosotros ganamos nuestra guerra, ¿no? Porque desde allí nos comenzamos a firmar como peruanos, ¿no? ¿Qué quiero Claro. decir con esto? Que hay que juntar las memorias, hay que juntar todo lo que pasó para entender mejor la situación. No, no se debe entender esto tampoco como una justificación y mucho menos como una veneración a un personaje como Guzmán, que yo Como creo que apología, no, causó no. mucho daño al Perú. Ujú. Todo lo que hizo fue realmente destruir al país, al margen de los errores que cometieron los gobiernos de la época. Sin duda también contribuyeron en muchos asuntos con la destrucción del país, pero es bueno para comprender el fenómeno, porque creo que comprendiendo el fenómeno, eso que lo que han hecho nuestros hermanos de las provincias, de otros lugares del Perú, creo que se puede llegar a mejores conclusiones de por qué pasó todo esto, ¿no? Y eso es lo importante, porque vivir histéricamente recordando el asunto creo que no ayuda. La cuestión es encontrar en la historia y en las diferentes memorias cómo pasó todo esto, por qué pasó y qué debemos hacer para que algo así no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Yo Claro. conversaba con mi padre el domingo para terminar esta Ujú. parte y me Sí, decía, sí, claro. Ujú, no importa lo que pase mucho con la discusión sobre los restos, lo importante es que no aparezca otro como él, ¿no? ujú. Y creo que esa es la idea. Claro, claro. Y de repente hay una pregunta que se me genera ahora, ¿no? Y te la digo. ¿Tú crees que en el contexto en el que vivimos, en medio de las redes sociales y la inmediatez, crees que se podría generar o emerger una figura similar a la de Abimael Guzmán, un caudillo como él nuevamente? Yo creo que Guzmán logró lo que logró porque efectivamente había un grito que hasta ahora se escucha, que es el grito de los Andes, ¿no? Que reclama justicia, que reclama educación, que reclama salud, reclama servicios, reclama un Estado que los atienda y que en su momento no fue escuchado. No fue escuchado y alguien por ahí se proclamó el intérprete de eso, pero de una manera completamente distorsionada, ¿no? De una manera completamente violenta. Y yo creo que en provincias se ha aprendido más esa lección, de alguna forma. Y creo que todos estos años, si analizamos sobre todo desde la caída de Fujimori hasta ahora, Ujú, han estado buscando por medio del voto esa solución. Posiblemente las elecciones que hayan tenido no hayan sido las más acertadas. Posiblemente quien eligieron ha traicionado a sus votantes, ¿no? Como hemos visto varias veces. Posiblemente quien hayan elegido ahora tampoco sea el perfecto o el indicado, pero están buscando. Y yo creo que están buscando a través de la democracia. Para mí el problema en realidad viene del otro lado, que no quiere reconocerlos, ¿no? Y que más bien no solamente no los reconoce, sino que los menosprecia y los ujú. terruquea, ¿no? Y entonces generan un lenguaje, un discurso de odio que se puede convertir en más bien en el problema ahora desde ese lado, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay que tener mucho ojo con eso, ese asunto que está pasando
en la actualidad, ¿no? Y vi hace poco unas fotos en el lugar de la memoria que han ido unos grupos con la bandera esa de España, la bandera de esta no recuerdo cómo se llama, de Borgoña, la Cruz de Borgoña, que es una bandera reivindicando el hispanismo, ¿no? Yo digo, entonces, ¿qué está pasando aquí, no? A mí me parece eso O realmente... la carta que fue enviada al rey de España por el congresista fujimorista, ¿no? Pidiéndole perdón por las palabras del presidente Pedro Castillo durante su ascensión al gobierno, ¿no? Claro, se está cayendo una especie de reacción ante una reivindicación legítima de los Andes, ¿no? Que Ujú. desde mucho tiempo, desde González Prada, que fue un gran intérprete de lo que pasó, siguiendo con otros personajes como Mariátegui, Yaya de la Torre, Arguedas, y otros escritores e intelectuales, viene reclamando esa tensión, esa igualdad que debe haber entre todos los pueblos del Perú. Y no se trata de acallarlos ni de acusarlos de cosas que muchas veces no son, sino que la gente quiere, pues, otras cosas, quiere vivir dignamente, ¿no? Y de eso creo que se trata. Ujú, ujú. Y para comprender un poco acerca de cómo es que este personaje, Abimael Guzmán, de lo que al inicio fue un hombre intelectual que hablaba del comunismo y de sus referentes, de Marx, de Lenin, de Mao, ¿no? ¿Cómo es que cambia de esto y se transforma para el tema de la lucha armada, del terror, ¿no? Vamos a escuchar en las propias palabras de Santiago Roncagliolo qué es lo que sucedió o cómo es que hacen para que una persona tome un arma y mate a otra persona, ¿no? Para matar en serie, no matar por accidente o en defensa propia, una persona necesita creer en algo trascendental, creer en algo que está más allá de lo que pueda negociar con su víctima. Así logra deshumanizarla y convertirla en simplemente un paso necesario para su fin trascendental. Los líderes terroristas como Bin Laden o como Abimael Guzmán encarnan ese ideal trascendental. Puede ser el Islam, puede ser la revolución, pero es importante que tenga rostro humano y eso hace que se crea en torno a ellos una especie de rito, una especie de secta, casi una religión con la cara de un hombre que está vivo. Entonces lo que nos dice, primero, para que alguien pueda matar hay que deshumanizarla. ¿Y de qué manera la deshumanizamos? A través de la ideología, ¿no? A través del pensamiento, a manera de repente de secta o de grupo, no sé, de un grupo, bueno, como es Sendero Luminoso, como si fuera un rito, ¿no? Y poner el rostro de alguien, porque por él vamos a hacerlo. Sí, creo que el tema de la deshumanización, Guzmán de alguna forma la trabaja muy bien, se apodera un poco de la doctrina marxista, maoísta, ¿no? De alguna Ujú, forma, y más que una adaptación a la realidad, hace como una especie de tergiversación de algunas cosas, ¿no? Y al final lo acomoda todo un poco a su personalidad, ¿no? Eso de pensamiento guía y después pensamiento Gonzalo, ¿no? De marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, o sea, un poco ujú. más salía el gonzalismo, ¿no? Como y ahí viene el Ajá. título del nombre, la cuarta espada, porque era como las tres espadas anteriores y era la cuarta espada. Cae él en una especie de megalomanía y Ujú, además se sorprende porque los pueblos latinoamericanos, hay una parte donde Roncagliolo se pregunta por qué tantas personas terminan cediendo ante la personalidad de este hombre y le rinden un culto. Porque los pueblos latinoamericanos somos muy caudillistas, ¿no? Es muy difícil, si bien es cierto, hay procesos políticos, hay organizaciones y todo eso, tendemos a confiar en una figura X, ¿no? Una figura X es la que conduce, ¿no? Vemos el APRA, por ejemplo, ahorita, murió Alan García, no hay APRA, claro, ¿no? Por ajá. ejemplo. Entonces, somos muy caudillistas nuestros pueblos y Claro, buscamos el hay Mesías, una ¿no? excepción, ¿no? Exacto, como un Mesías. Ahora Guzmán lo hizo de una manera bastante exagerada, mesiánica, ¿no? Ujú, Culto a su personalidad, incluso al punto de perder sentido de la realidad, ¿no? Hay una parte del libro de Roncagliolo donde le señalan que le dicen que no pueden seguir la misma estrategia en estas zonas porque las condiciones no se dan, estamos en otro momento, es otra realidad, pero Guzmán es como que se pone duro, de contradogmático, y no sé, porque él es el partido y el partido tiene la razón, ¿no? ujú. Entonces allí eso mismo cae en una distorsión de la realidad y es lo que al final creo que contribuye también a su misma derrota. Claro,
Claro, y ahí incluso en el libro recoge el testimonio de una mujer que se retira, ¿no? Que se retira del grupo de Sendero Luminoso, que se llama Clara, creo, y explica un poco Ujú. acerca de cómo lo encontró antes y cómo es que ve en el monstruo que se estaba convirtiendo él y la agrupación y decide retirarse, ¿no? Pero y bueno, habla también acerca de que era muy amiga, ¿no? De Augusta Latorre y la relación que tenían, ¿no? Que tenía ahí y cómo era antes también de conocerla a Augusta Latorre, Abimael Guzmán, ¿no? Que era un hombre muy enamorador a las profesoras de la Universidad de Huamanga. Sí, él seguramente tenía un perfil también machista, ¿no? Como Ujú. muchos hombres, seguramente, pero después ya lo lleva eso al plano, digamos, del liderazgo dentro de Sendero, ¿no? Lo lleva ya a ese terreno, cuando ya él decide apostar por ese camino y cómo arma su organización, ¿no? Bastante vertical, claro, con algunos mandos que eran como sus segundos o sus segundas, ¿no? Y influye mucho en eso. Además que se da un fenómeno que se ha estudiado mucho en Sendero, ¿no? Ya que hablas de Ujú. las mujeres tuvieron bastante poder, bastante manejo y decisiones dentro de la organización, ¿no? Y precisamente yo creo que eso ha sido lo que ha seducido a muchas mujeres para integrar este movimiento. ¿Por qué? Porque recordemos pues que si ya el Perú en aquellas épocas era un país bastante machista, en la sierra sur del Perú era todavía mucho más. Entonces, de repente, el lugar donde ellas encontraban de alguna manera el equilibrio y donde, como tú dices, ¿no? Donde su voz contaba y las decisiones que ellas tomaban también contaban. Entonces, era este lugar, ¿no? Donde increíblemente, como hablamos de que Abimael, pues, es un hombre machista, pero pese a ello, o sea, las mujeres ocupaban un lugar importante dentro del movimiento. Claro, incluso algunos libros señalan que no solamente ocupaban lugares importantes, eran más vehementes para sus acciones, más decididas, más arrojadas, ¿no? Ujú. Si Como la uno lee, misma por Augusta ejemplo, La Torre. Ajá. Augusto de la Torre, como Elena Perraguirre y otras más, eh, Guzmán, si tú le analizas un poco, tiene conflictos con hombres, tiene conflictos con Osman Morote, con el mismo Feliciano, que al final terminan odiándose. Ujú. Pero con las mujeres no, con las mujeres no pasa eso porque ellas no, es como que no dudan de lo que dice el jefe, sino que más bien confían y La hacen ejecutan. suya el dogma y lo Ujú. ejecutan incluso con más vehemencia y hasta con más violencia que lo que podrían hacerlo los hombres, ¿no? Ujú. Es algo muy interesante. Sí, 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 claro. No, el libro a mí me parece fascinante porque aparte que es un trabajo periodístico hecho como el trabajo de una hormiga, ¿no? Porque busca, recopila, entrevista, te da, por ejemplo, a entender también que hasta para el primer atentado armado fue bien pensado, ¿no? Que fue el de las elecciones del 17 de mayo del 80 donde empieza a conocerse el terror que iba a impartir este sendero luminoso. Por supuesto. Ahora, yo pienso que el libro fue Ujú. publicado en el 2007, han pasado 14 años, y yo creo que la historia es una ciencia que no se detiene, que la historia continúa, y que la historia al final siempre revela y siempre van a conocerse nuevos datos, nuevos elementos, ¿no? Ujú. Nuevas cosas van a aparecer. Creo que habría que ahondar más, porque en realidad desde la segunda, tercera parte del libro hay cosas que ya se conocen o que si no han leído el libro las puede conocer ahí, Ujú. pero creo que podría ahondarse más en los primeros años de Guzmán. Sí. Creo que se podría buscar más documentos, de repente en el colegio, de repente, no sé, aparte de las personas con las que se haya podido conversar, hay más herramientas que da la historia. Ahora, Roncayolo no es un historiador, es un periodista, escritor, posiblemente sea todo y sea nada, ¿no? A veces, ¿no? Pero, Qué pero a veces, generoso eres con nuestra profesión. sí, a veces podemos hacer todo y a veces podemos hacer nada. O sea, Ajá. tiene su ventaja y su desventaja, pero creo que la historia da elementos para buscar más, ¿no? Yo, por ejemplo, creo, con el tema de la CBR, que hay cosas que se investigaron, pero hay cosas más que han seguido saliendo, y hay cosas que se podrían incluso hasta cuestionar. No en cuestionar el trabajo de la CBR en el sentido de lo que logró encontrar, que es importante, pero Ujú. hay muchos testimonios que no se recogieron, ¿no? Sobre todo en zonas altoandinas. Este, el mismo Raúl Wiener, un periodista con el que yo trabajé y que en paz descanse, hace unos 6 años nos dejó,
escribía algunas cosas sin irse contra la CBR, pero sí que faltaron hacer, ¿no? Y que como la historia no es estática, la historia siempre va a revelar nuevos datos, pues hay que seguir investigando y seguramente saldrán más cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo era niño estaba como que Escaral, y es una cultura remotísima, o sea, ahora con hechos más actuales del siglo XX, ¿por qué no se podrían encontrar más cosas? Así es, así es. Entonces, Víctor, el tiempo se nos está agotando. De repente, para todas las personas que nos están viendo ahora, puedes decirnos por qué tienen que leer La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo. Bueno, yo creo que primero hay que leer el libro porque hay que desprejuiciarnos. Ujú. Lo que uno tiene que combatir cuando uno lee, y no solamente este libro, sino cualquier libro, es el prejuicio y la ignorancia. El prejuicio es acercarte, quitándote un poco tus ideas y también al mismo tiempo superando la ignorancia que tú tienes. Y a raíz de eso, de todo lo que tú puedas leer, juzgar y sacar conclusiones, no que te cambien de opinión, no que te laven el cerebro, sino que puedas matizar. Yo creo que es importante leer este libro de Santiago Roncayolo, La Cuarta Espada, porque ayuda a matizar y entender un poco lo que fue Abimael Guzmán como personaje, ¿no? Y por qué generó un movimiento así, porque fue capaz de generar un movimiento así en un país como el Perú, ¿no? Y comprender también el Perú de alguna forma, la historia del Perú. Ujú, ujú. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, por favor, si quieren iniciarse de repente dentro de la lectura, conocer la biografía un poco más de Abimael Guzmán y cómo es que nace todo este movimiento de Sendero Luminoso, les recomendamos La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias por tu amena conversación y además tus comentarios bastante acertados. Espero que tengas un buen fin de semana y también a todas las personas que nos están viendo.